Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar integración por el método de sustitución trigonométrica. Y este es el ejemplo. Dice la integral de la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Es cambiar todo el radical por una función trigonométrica y cambiar de x por una función trigonométrica. Pero para poder hacer eso, obviamente tengo que trabajar con esto. ¿Por qué? Porque observo que es una diferencia de cuadrados. Y al transformarla en su diferencia de cuadrados en su forma natural, nos quedaría que sería la integral de la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x cuadrada por dx. Está ya. Entonces, de tal manera que yo ya puedo utilizar ciertos valores. En este caso, como voy a trabajar con nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo, ¿para qué? Para poder utilizar las fórmulas del teorema de Pitágoras. ¿Cuáles son las fórmulas del teorema de Pitágoras? Pues es c cuadrada. Esto es igual a cuadrada más b cuadrada. Despejando a cuadrada es igual a c al cuadrado menos b cuadrado. Despejando b cuadrada es igual a c menos a al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como voy a utilizar en base a esto para poder trabajar, voy a utilizar el triángulo rectángulo para poder utilizar mis funciones trigonométricas. Para ello, obviamente, pues vamos a necesitar asignarle los valores a los catetos que tenemos aquí. En este caso, por lo general, yo siempre le voy a llamar a este le voy a llamar B, y a este, pues ya sabemos que le vamos a llamar C, que es la hipotenusa, ¿correcto? Entonces, por lo general, cuando trabajemos este método, yo a B le voy a asignar a X para mayor facilidad del método, ¿ok? Y obviamente, como ya sé que este es B, entonces, ya sé cuánto vale B, pues obviamente no voy a utilizar esta fórmula. Voy a utilizar esta, que está aquí, y por lo tanto, si este es B, que vale X, 4, por ende, valdrá lo que vale la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, para encontrar el valor de A, tengo que despejar a cuadrada, que me dice que a cuadrada es igual a C al cuadrado. ¿Cuánto vale C? 4. 4 al cuadrado. Menos B, que vale X, al cuadrado. Pero como voy a despejar A, entonces sería A es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces ya tengo mis elementos, ya sé cuánto vale c, ya sé cuánto vale b, perdón, y ya sé cuánto vale a, que b vale la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x cuadrada. Y una vez que ya sé los elementos, obviamente tengo que utilizar las funciones trigonométricas, porque acuérdense que tengo que cambiar todo esto por funciones trigonométricas. Ok. Y mis funciones trigonométricas son estas. Voy a trabajar obviamente pues coseno de beta. Siempre vamos a hacer en función de un ángulo, ¿ok? En este caso este es el ángulo que vamos a trabajar. Y le vamos a llamar beta. Entonces coseno de beta dice que va a ser igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Y el seno de beta es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, ¿ok? Entonces empezamos a buscar el coseno, que en este caso me sería coseno de beta es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está en la base del ángulo, que en este caso es el radical, o la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x cuadrada, entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4. Ese es el coseno de beta. Y vamos a trabajar con el seno de beta. Entonces el seno de beta nos dice que es igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto que está enfrente del ángulo con el que estoy trabajando, ese va a ser mi ángulo opuesto, en este caso es este. Ok, entonces este es 4, perdón, x, entre hipotenusa, que es 4. Ok, y si se fijan, ya empiezo a tener más o menos nociones de lo que quiero hacer. Coseno es una función trigonométrica, el seno es otra función trigonométrica. Acuérdense que la integral me dice que la integral de la raíz cuadrada
de 4 al cuadrado menos x cuadrada por dx. Entonces, yo tengo que quitar el radical, aquí está. Y obviamente tengo que buscar la derivada de x. Para encontrar la derivada de x, obviamente tengo que despejar x. ¿Ok? Entonces, como este está multiplicando, digo, como este está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces, x va a ser igual a 4 que multiplica al seno de beta. Ya tengo x. ¿Ok? Entonces, yo necesito la derivada de x. Entonces, de x va a ser a lo mismo, pero la derivada del seno es el coseno. Entonces sería 4 por coseno de beta. Entonces, si se fijan, de x saco la derivada de x para poder sustituirlo por una función trigonométrica, que ya sé cuánto es 4 por coseno de beta. Entonces, así como hice con esto, también lo voy a hacer con el coseno de beta que tengo acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que quitar el radical. Entonces, el radical de aquí me dice que al despejar el radical que está dividido entre 4, como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, aquí me quedaría el radical, ¿sí? De 4 al cuadrado menos x cuadrada. Eso es igual a 4 por coseno de beta. Y ya tengo los elementos para poder sustituir. Ya tengo mi radical para poderlo quitar de aquí. Y ya tengo la derivada de x para poderla quitar aquí. Sustituyéndolo entonces por las funciones trigonométricas nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces nos queda que la integral del radical es 4 por coseno de beta por dx, que dx es nuevamente 4 por coseno de beta. De tal manera que, reduciéndolo un poquito, nos va a quedar que la integral de 4 por 4 son 16, coseno por coseno, coseno cuadrado de beta. Todo eso por db. ¿Ok? Acuérdense que aquí la derivada de 4 coseno de beta por db, aquí nos faltó. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tengo esta integral. Entonces, y la puedo aún simplificar un poquito más sacando la constante de la integral, que nos quedaría 16 por la integral de coseno cuadrado de beta por db. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a proceder a integrar nuestra función trigonométrica ya reducida. Pero para ello vamos a tener que utilizar una identidad trigonométrica, que tiene que ser, obviamente, coseno cuadrado de, en este caso, de x. Vamos a ver cuál identidad trigonométrica es. Ok, tenemos por ahí una identidad trigonométrica que es coseno cuadrado de x. Dice que eso es igual a 1 más coseno por el doble ángulo de x, entre 2. ¿Ok? Entonces, haciendo la sustitución para poder quitar este coseno cuadrado, nos va a quedar que sería 16 por la integral de 1 más coseno por el ángulo doble de beta en este caso, no es x, ¿ok? Entre 2 por db. ¿Ok? Entonces ahí podemos observar que puedo sacar este 2 aquí o trabajarlo 16 entre 2. Esto es igual a 8 por la integral de 1 más coseno del doble ángulo de beta por db. ¿Ok? Entonces de ahí ya sacamos dos integrales, que sería 8 que multiplica a la integral de 1 por db más
la integral de coseno del ángulo doble. Beta. Por dB. ¿Ok? Pues ya está. Entonces ya prácticamente, pues vamos a hacerla ahora entonces, la integral de estas dos funciones. ¿Ok? Entonces aquí me sería, que sería la integral de 1 por dB, pues ya sabemos que es beta. Entonces sería 8 que multiplica a beta más la integral de esto. Para esto, obviamente, pues vamos, ya lo hemos estado trabajando con la integración del cambio de variable, que al hacer la fórmula, que en este caso vamos a ponerla por aquí, ¿sí? Me quedaría, entonces, vamos a ponerla, o vamos a poner la formulita por aquí, que sería la integral de coseno de kx por dx. Dice que eso es igual a 1 entre k por el seno. La integral del coseno, pues es el seno de kx, de lo mismo. Ahí está ya, más c obviamente. Entonces la integral aquí pues sería entonces, como es 2, entonces nos quedaría 1/2 por el seno de 2 del ángulo doble de beta. Más c. Aquí es donde aparece por primera vez mi constante de integración. Entonces, ahora, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente tengo que seguir trabajando un poquito. ¿Por qué? Porque esta la voy a transformar por medio de una identidad trigonométrica. Y vamos a ver cuál es esa identidad trigonométrica. La identidad que vamos a trabajar es el seno del ángulo doble de beta en este caso, y aquí sería el seno del ángulo doble de x, que eso es igual a todo esto, pero obviamente voy a tratar siempre de utilizar los valores más sencillos y poder terminar mi integral por el método de sustitución trigonométrica. Ok, entonces la identidad trigonométrica que vamos a utilizar es el seno doble de x. Aquí podemos observar que tenemos, obviamente, esto es un poco más complicado para poderlo trabajar y resolver, de tal manera que vamos a utilizar la más sencilla, que sería esto. De tal manera que entonces nos quedaría, sustituyendo sus datos, nos quedaría 8 que multiplica a beta más 1/2 que multiplica a 2 seno de beta por coseno de beta más c. ¿Ok? Entonces, y obviamente, pues, el 8 multiplica todo esto. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, si observo aquí, puedo cancelar este con este. ¿Ok? Y entonces me quedaría ya, multiplicando ahora sí, sería 8 beta más el seno de beta por coseno de beta. Y eso es multiplicado por 8 también. ¿Ok? Más c. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar todo esto, cambiar este beta, cambiar este seno, este coseno, por los valores que correspondientes a x, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría ya sustituido. Aquí tenemos entonces que tenemos el seno, que dice que es, el seno de beta es igual a x entre 4, y el coseno de beta es igual a la raíz de 4 al cuadrado menos x cuadrado entre 4. ¿Ok? Pero bueno, entonces ya puedo sustituirlo aquí, ya puedo sustituir aquí, pero me falta beta. ¿Beta de dónde la puedo obtener? Beta la podemos obtener despejando de cualquiera de estas funciones. Obviamente voy a buscar siempre la más fácil, de tal manera que voy a agarrar esta para poder despejar beta. Entonces sería seno de beta
eso es igual a x entre 4. Entonces, como este 4 más bien, voy a despejar a beta, el seno está multiplicando, entonces aquí sería beta es igual a seno a la menos 1 del ángulo x entre 4. ¿Ok? Pero obviamente, pues se me hace un poquito raro trabajarla con una función inversa, pues entonces sería, también la puedo sustituir por beta, es igual a arco seno del ángulo x entre 4. Y ahora sí, ya tengo mis elementos, ya tengo el seno de beta, el coseno de beta y ya tengo beta. Entonces, sustituyéndolo nos quedaría que sería 8 por lo que vale es beta, que es arco, seno del ángulo x entre 4, más 8, que multiplica a el seno de beta, que es x entre 4, por coseno de beta, que es la raíz de 4 al cuadrado menos x cuadrada, todo eso entre 4 más c. Entonces, si observamos, aquí me quedaría 8 entre 4, pues es 2, y vamos a hacerlo, ¿ok? Porque para ir paso por paso. Y entonces vamos a ver, aquí sería entonces 8 que multiplica a arco seno del ángulo x entre 4 más aquí es 2 x que multiplica a la raíz de 4 al cuadrado menos x al cuadrado entre 4 más c. Le saco mitad y mitad es 2, mitad es 1 y entonces nos queda que el resultado final sería 8 por arco seno del ángulo más x por la raíz de 4 al cuadrado menos x cuadrada entre 2 más c. Y ese es el resultado de hacer la integral por el método de funciones trigonométricas de la integral de la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado por dx, ¿correcto? Utilizando el método de sustitución trigonométrica.